evitar tener identidad propia como país y evitar que nuestros vecinos nos invadieran, es decir, proteger las fronteras. Yo siempre pongo el ejemplo de Irak, un país que era soberano y que un día fue invadido por otro y desapareció como país. Entonces, esa necesidad se llama de defensa exterior, protegernos de los otros países circundantes. Establecer las bases para nuestra convivencia, cómo hacer para no matarnos entre nosotros, cómo conocer y respetar y hacer respetar nuestros deberes y nuestras obligaciones como integrantes de este país. ¿Sí? Es lo que en finanzas se conoce como el orden interno. Y la tercera gran necesidad queda plasmada en evitar el ojo por ojo, en evitar la ley del talión, es decir, encontrar mecanismos que permitieran resolver los posibles conflictos que se generaran entre nosotros como habitantes de este país. Entonces, eso es el famoso servicio o administración de justicia. Entonces, en 1853, ideamos un hermoso libro que se llama Constitución Nacional, que es muy cortito y que todos deberíamos saber de memoria, y que este libro, como todo buen libro, tiene un prólogo, y este prólogo, en nuestro caso, se llama preámbulo de la Constitución Nacional. En el preámbulo de la Constitución Nacional, nuestros padres fundadores delinearon cuáles eran sus sueños, para qué se constituía la República Argentina. Fíjense lo marcado en la pantalla. Se constituyó la Argentina con el objeto de constituir la Unión Nacional, dejar de ser salvajes desunidos, con el objeto de afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y, miren qué bueno, asegurar los beneficios de la libertad. Mientras leía me recordaba de Alfonsín, nuestro padre de la democracia actual, cuando recitaba el preámbulo en sus discursos de campaña. Esos eran los sueños que nos unieron y que se plasmaron en la Constitución Nacional. Pero obviamente, si decidimos agruparnos, si decidimos tener un país propio, si decidimos darle una forma, una estructura y tener un administrador que se ocupara de estas cosas comunes, que se encargara de cumplir sus sueños, debíamos dotarlo de los recursos necesarios para ello. Obviamente que proteger las fronteras tiene un costo, afianzar la justicia tiene un costo. Entonces, la propia Constitución ya en su inicio, artículo 4, prevé que el gobierno federal atiende a los gastos de la nación, a los gastos públicos, básicamente con los derechos de importación y exportación, lo que hoy conocemos como tributos aduaneros, y de las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente la población imponga el Congreso, es decir, concretamente los tributos. Este es el origen de la potestad tributaria, el poder tributario. El artículo 4 de la Constitución es lo que diferencia al Estado, al gobierno, de un vulgar ladrón. Ambos se llevan una parte más o menos sustancial de nuestra riqueza. El ladrón ilícitamente, el gobierno, el Estado, porque tiene el derecho, porque nosotros lo autorizamos a hacerlo. Pero claro está, para que existan tributos, debe existir la propiedad privada. Una cosa va de la mano de la otra. No hay tributo sin propiedad privada, porque justamente la riqueza privada es la que nutre al Estado de los fondos necesarios para atender los gastos. Y por eso que el artículo 17 de la Constitución, que el otro día escuchaba a nuestro ministro de Educación, Trota, entrevistando a un personaje y que le preguntaba acerca de la derogación del artículo 17 de la Constitución o de la modificación. El artículo 17 expresa que la propiedad es inviolable, pero como no hay ningún derecho absoluto en nuestra Constitución, la propiedad es inviolable
y solamente el Congreso es el que está facultado para imponer las contribuciones a que se refiere el artículo 4. Entonces acá cierra la idea. Riqueza individual que provee legítimamente de fondos al gobierno para que sea a cargo de sustentar los gastos. Entonces, insisto con el concepto, sin propiedad privada no hay impuesto posible. Si desaparece la propiedad privada, no hay de dónde recaudar impuestos. Entonces, complemento este análisis con uno de los artículos más lindos de la Constitución Argentina, para mí el más lindo largamente, que es el artículo 19, en cuanto establece firmemente el principio de autonomía individual, el principio de libertad, y nos dice que nuestras acciones privadas están exentas de la autoridad de los magistrados. Lo que hacemos de las puertas para adentro es nuestro. Si yo quisiera estar ahora charlando con ustedes en cuero, no sería muy agradable, pero puedo hacerlo en ejercicio de mi libertad individual. Y lo mejor del caso es que agrega con fiereza: ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. Solo tenemos que hacer lo que la ley nos manda a hacer, la ley dictada por nuestros representantes. Y no estamos imposibilitados de hacer lo que la ley no nos prohíbe. ¿Sí? Principios básicos, liminares de nuestra Constitución de 1853, que sentaron las bases de lo que fue este gran país. Entonces, este Estado que a través del gobierno se fue desenvolviendo desde 1853, era un Estado acotado, un Estado chico, y evidentemente eran acotadas sus funciones y limitadas las exigencias tributarias que formulaba a sus ciudadanos. Pero en algún momento de nuestra historia, y yo con cierta arbitrariedad lo voy a situar allá por 1930, porque coincide con la aparición en 1932 del primer impuesto a las ganancias, en aquel momento impuesto a la renta. A partir de esa década del 30, el Estado del Estado paquidérmico que se nos tira encima y nos aplasta. Y acá quiero hacer una acotación interesante, y la siguiente. Se habla, y este es el discurso de quienes no opinan como lo estoy haciendo acá, que muchísimos otros países tienen una presión tributaria igual o muy superior a la Argentina, llegando al 50%, 55% del PBI. Y tiene razón, eso es cierto, eso es cierto. Ahora bien, hay que preguntarse en ese ámbito cuál es la cantidad y la calidad de los servicios que ese Estado provee a sus ciudadanos. Y desde ya me adelanto a dar mi opinión. En el caso argentino, con esta elevadísima presión tributaria, la calidad de los servicios que el Estado nos presta es mala, malísima. Y se escucha, y yo escucho todo el tiempo gente que dice, che, pagamos las cosas dos veces. La pagamos a través de los impuestos y después la volvemos a pagar cuando usamos alguno de estos servicios. Y es claro, piensen en fenómenos a mano, piensen en el transporte público, o piensen en los servicios públicos como la energía eléctrica. La pagamos a través de los impuestos, porque todas esas empresas están subsidiadas, y esos subsidios provienen de la masa de recursos tributarios. Y la volvemos a pagar cuando usamos el servicio y abonamos el costo del transporte o el costo de la energía. Entonces,
malos servicios y que los pagamos dos veces inclusive. Piensen, y a mí me encanta usar un ejemplo futbolero, y hasta hace pocos años el Estado Nacional mantenía o sostenía el programa Fútbol para Todos. Muy bien, me encanta el fútbol, me encanta ver fútbol, pero la pregunta es, ¿todos los ciudadanos de este país a través de sus impuestos deben financiar la prestación del servicio Fútbol para Todos? Imagínense que cada uno de nosotros cuando realiza una compra, cuando contrata un servicio, paga IVA, y al pagar IVA está aportando a la caja del Estado, y de esa caja el Estado saca los fondos para pagar Fútbol para Todos, y me parece realmente totalmente desacertado. Entonces, ni hablar de la seguridad. Una de las principales funciones que se le encomiendan al Estado es cuidarnos, que no nos roben, cuidar nuestra propiedad, que no nos maten, no ser... Y, y les pregunto, ¿cuántas agencias de seguridad privada hay en este país? ¿Cuántos edificios no tienen un guardia privado de noche? ¿Quién camina tranquilo por las calles de noche o de día? Evidentemente la seguridad es deficitaria. Y vayamos a temas más sensibles. Vayamos, por ejemplo, a la educación. Eh, Podemos coincidir en que la educación es un elemento fundamental para el progreso de un país. Sin dudas, sin dudas. Sin gente culta, educada, capaz, inteligente, formada, es imposible progresar. Ahora bien, por ejemplo, la educación universitaria. ¿Es correcto que sea gratuita? Y acá una distinción que siempre charlamos y discutimos con mi hermano. Lo gratuito no existe. Salvo las sonrisas, no hay cosas gratis en este mundo, todo se paga. Entonces, cuando hablamos de educación universitaria gratuita, y será gratuita para los estudiantes, pero no es gratuita para la sociedad. Todos colaboran, aún los que no estudian, con el sostenimiento de la universidad pública. Y eso está bien. Y yo diría lo siguiente, podría coincidir que la universidad sea gratuita para quienes no pueden pagarla. Nadie debería estar privado del acceso a la educación por motivos económicos, como tampoco nadie puede estar privado del acceso a la justicia por razones económicas. Pero debería ser no gratuita para quienes puedan pagarla. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Mis dos hijos más grandes empezaron sus carreras universitarias en la universidad pública. Yo podía pagar por sus estudios. ¿Por qué no lo hice? Entonces, la universidad evidentemente no debe ser gratuita para quienes están en condiciones de afrontarla, y es más, para aquellos para quienes la universidad fue gratuita, porque no podían solventarla, una vez que iniciaron su carrera, su camino económico y les fue bien, deberían devolver a la universidad lo que se invirtió en su formación. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si no es gratis, tiene un costo. De hecho, yo soy docente universitario y les puedo asegurar que no lo hago por el sueldo que me paga la universidad, sino porque de alguna manera quiero devolver a mi modo lo que la universidad invirtió en mí. Y vayamos a otro tema sensible, por muchas cuestiones, pero fundamentalmente porque es el principal gasto del Estado Nacional. Y me refiero a la seguridad social. La seguridad social es un instituto que atiende por un lado, por ejemplo, a las jubilaciones y pensiones. Pero este aquí que nos encontramos con un fenómeno conforme el cual quienes hoy se jubilan y pasan a gozar de los beneficios, empezaron a aportar hace 40 o 45 años. Y eso ocasionó
que los gobiernos que recaudaron esos fondos desde hace 40 o 45 años se los hayan gastado. Tal vez se los gastaron en pagar a los jubilados de hace 40 años, pero lo real y cierto es que con el sistema de reparto argentino, eh, los jubilados actuales cobran a través del aporte de los trabajadores activos actuales, que no alcanzan, y entonces el Estado tiene que salir a cubrir con recursos de rentas generales, ya sin impuestos, el faltante. Y fíjense la paradoja argentina. Como ustedes recordarán, hace muchos años se instauró un sistema de administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones que reemplazó el sistema de reparto. Y empezó a generar ahorro privado para gozar individualmente de los beneficios a futuro. Un buen día, el Estado dio un giro de 180 grados y confiscó todo ese ahorro privado, lo llevó a las arcas, a rentas generales, y una vez más defraudó a todos los ahorristas. Y fíjense un detalle. Antes de que esto ocurriera, el Estado ofreció a los aportantes elegir entre quedarse en el régimen de AFJP o pasar al sistema de reparto público. La enorme mayoría, no tengo el porcentaje, pero no menos del 95%, optó por quedarse en el sistema de AFJP. Bueno, como al Estado no le funcionó entonces porque necesitaba esa caja, ¿qué hizo? Confiscó el 100% de los aportes realizados durante todos esos años. La seguridad social también está integrada por lo que podemos llamar genéricamente planes sociales. Y también tema incómodo para tratar, un tema políticamente incorrecto para tratar. Y la pregunta en este caso sería, ¿la existencia de este régimen de ayudas, subsidios, asignaciones, es correcta? ¿Es una necesidad que el Estado debe cubrir? Bueno, podemos admitir que en tiempos de gravedad extrema, que en tiempos de crisis extrema, el Estado, la sociedad, que no es otra cosa el Estado, no puede dejar absolutamente desprotegidos a los menos favorecidos. Eso está claro, está bien, y así resultó luego de la crisis terminal 2001-2002. Pero la concepción que manejamos en Argentina está errada porque estos planes sociales en nuestro país tienen lo que podríamos llamar vocación de perpetuidad. Entonces, el plan social no está pensado como una suerte de seguro de desempleo hasta que consiga empleo. No está pensado como un trampolín para permitir el lanzamiento, el relanzamiento económico de la persona hacia una actividad que genere genuinos y verdaderos ingresos económicos en el marco de su actividad privada. No, acá la seguridad social vía planes está pensada para tener esclavos, para tener adeptos, para tener gente que come de la mano del gobierno de turno. Y en estos días, ustedes habrán leído en los diarios, un ejemplo que demuestra gráficamente lo que estoy diciendo. Y que fue el caso de esta persona que cobró la IFE, el IFE, el ingreso de emergencia, el ingreso extraordinario de emergencia. Y estos 10.000 pesos que paga el Estado. ¿Qué hizo? ¿Se los gastó? No. Fue, compró frutas y verduras e instaló una verdulería en su casa. Ahí está el clarísimo ejemplo de cómo debe funcionar la seguridad social. No ser un salvavidas para toda la vida, ser el trampolín de lanzamiento hacia una verdadera independencia económica. Sin hablar además de, bueno, también opinión personal muy drástica, pero no menos realista, y es que
el Estado o los gobiernos que lo administran utilizan el empleo público como una forma de enmascarar el desempleo real y lo utilizan como una forma de colocar, ¿sí?, a sus punteros, a sus afiliados, a quienes trabajaron y retribuirles por sus servicios de campaña. No sé si recuerdan el otro día cuando se desató la crisis de la compra de fideos en el Ministerio de Desarrollo. Eso motivó la renuncia de 16, 17 funcionarios. Si ustedes leyeron la lista de los funcionarios que renunciaron, no sus nombres, sino sus funciones, se van a encontrar con director de compras de alimentos en emergencia, subdirector de alimentos en emergencia para barrios carenciados, director general de, a ver, una superposición y una multiplicación enorme de cargos que en una empresa privada no se podría dar el lujo de hacerlo. Vayamos acá, yo tengo a 150 metros la Municipalidad de Córdoba con más de 10.000 empleados. Según la Constitución de Córdoba, un pueblo, para ser considerado ciudad, tiene que tener más de 10.000 habitantes. Bueno, la Municipalidad de Córdoba en sí misma califica como ciudad en estos términos. Una locura, una locura. Bueno, una última consideración, también vinculada con una noticia actual, es la intervención del Estado en el mercado cambiario. Y no voy a ir a la macro, me quedo en la micro, en la nuestra, en la de nuestro bolsillo. O con el argumento de proteger las reservas, el gobierno no nos permite comprar más de $200 por mes. Y resulta que ayer leo en el diario que ante el faltante de cigarrillos, el Estado ha flexibilizado, o va a flexibilizar a través de la AFIP, la importación de cigarrillos. Más allá de que el Estado está favoreciendo que nos enfermemos y nos envenenemos, importar cigarrillos implica girar divisas al exterior. Entonces, protegemos las divisas, supuestamente no dejando de comprar a los ciudadanos, y después despachamos divisas al exterior para comprar cigarrillos, como dicen los memes de coherencia, por favor. ¿Sí? Bueno, yo voy hablando y me voy enojando, así que tomo agua, tomo aire y sigo para ir terminando. Este enorme crecimiento del Estado ha implicado correlativamente el enorme crecimiento de la presión tributaria. Y la contrapartida de eso, ¿cuál es? Y que se va achicando la riqueza privada y se va achicando la riqueza del país. Y tengan en cuenta una cosa que es central en esto, que yo no me canso de repetírsela a mis pobres alumnos en la facultad. El Estado no genera riqueza. El Estado solamente gasta la riqueza privada que ha logrado detraer a través de los impuestos. Entonces, mientras más grande es el Estado, más chica va a ser la economía porque menos riqueza va a haber para nutrir a los gastos del Estado. Y en estos días, además del Estado presente, escuchamos otro eslogan, que el Estado o el gobierno está haciendo un enorme esfuerzo para ayudarnos, para ayudar a los monotributistas, para ayudar a las empresas a pagar los sueldos, para ayudar a los que menos tienen. Mentira. El gobierno, el Estado no hace ningún gran esfuerzo. El esfuerzo enorme lo hacemos nosotros, porque el Estado lo único que hace es administrar los fondos que nosotros le aportamos. Entonces, que no venga un funcionario, aún con rango de presidente de la nación, a decirme de los grandes esfuerzos que están realizando, porque eso no es mentira. Está administrando como le parece el esfuerzo de todos los argentinos y argentinas para estar a tono con las épocas, los argentines. Voy cerrando de verdad, y a mis alumnos también les cuento un cuento, vale la redundancia, en la facultad, que yo pensé que lo conocían, a mí lo conté cuando era chico, pero no. Y es el cuento de la gallina de los huevos de oro. Muchos de ustedes que tendrán mi edad lo conocerán.
algún alumno mío que veo por ahí, ex, también lo conocerá porque se lo conté. Y este cuento dice que un granjero era dueño de una gallina. Y esta gallina empezó a poner una vez al mes un huevo de oro. El granjero, enloquecido, fascinado, vendía el huevo de oro en la joyería del pueblo y con eso poco a poco fue progresando, se fue enriqueciendo, esperaba todos los primeros días de cada mes la gallina le ponía el huevo de oro y así iba fructificando su negocio. En algún momento, por vaya a saber qué presión, tal vez familiar o su propia avaricia, el granjero se puso impaciente y decidió dejar de esperar. ¿Por qué tengo que esperar todos los meses a que la gallina me ponga el huevo de oro? ¿Por qué no puedo tener todos los huevos de golpe y de una buena vez? Entonces decidió matar a la gallina, la abrió con un cuchillo, ¿y qué se encontró adentro? ¿Huevos de oro? No. Encontró tripas, vísceras y estas cosas espantosas que tienen las gallinas adentro. Entonces el granjero se quedó sin la gallina de los huevos de oro. Bien. ¿A qué viene este cuento? No es para que se vayan a dormir. Es porque la gallina de los huevos de oro somos nosotros. Es la riqueza privada, es la propiedad privada protegida por el artículo 17 de la Constitución. Entonces, tenemos que tratar de que el gobierno, el Estado, no mate a la gallina de los huevos de oro. Porque si no, se acabó. Se acabaron los huevos de oro y se acabó la riqueza del gobierno. Me hicieron llegar a la tarde un interesantísimo artículo cuya lectura recomiendo, que está publicado en La Nación de hoy, de Loris Sanata, que es un profesor de historia en la Universidad de Bolonia, cuyo título es ¿Qué Estado han construido con nuestros impuestos? Y quiero, si ustedes me permiten, leerles solamente 2 líneas de ese artículo. Dice Salata en realidad, perdón. Bueno, no sé si es... No, Sanata, está bien. Sanata suena mal en cordobés. El Estado debe ser fuerte para garantizar el imperio de la ley y los servicios necesarios para la realización del plan de vida de todos, nuestros sueños. La sociedad será fuerte si está formada por ciudadanos activos e informados, decididos a controlar el poder del Estado, a resistir a abusos e incumplimientos. El Estado y la sociedad se equilibran, compiten, pero cooperan. Y agrega, el Estado fuerte no es el Estado grande, no es el Estado presente, agrego yo. Es el Estado serio, transparente y eficiente, y por lo tanto respetado. Lo contrario del Estado paquidérmico y clientelar, costoso y ausente, invasivo y corrupto, de la jungla de leyes oscuras y reglas engañosas, de burocracias obtusas y reparticiones innecesarias, del Estado que cobra enormes impuestos sin dar servicios decentes a cambio. Evidentemente se enteró Sanata que íbamos a tener esta charla hoy y me dio letra desde Bolonia. Cierro con 3 ideas. Todas las políticas económicas de las últimas décadas dicen o decían estar dirigidas a combatir la pobreza. Y en realidad lo único que han generado fue más pobreza. Si no, analicemos los índices y las estadísticas oficiales y privadas al respecto. No podemos seguir haciendo lo mismo, es necio, le atribuyen a Einstein la frase, es necio quien sigue haciendo lo mismo y obteniendo los mismos malos resultados. En lo personal, y brego por eso, quiero un Estado más chico, con menos impuestos, con más riqueza privada, con más libertad económica para los ciudadanos. Y eso depende exclusivamente de nosotros. Los gobernantes, los políticos no van a cambiar, porque ese es su negocio. Su negocio legítimo, si se quiere, vivir de la política. Entonces, no van a hacer nada por achicar el Estado, al contrario. Somos nosotros como ciudadanos los que tenemos que apuntar en aquel sentido. Necesitamos
esta otra frase tan en boga también, que es la revolución cultural. Necesitamos reeducarnos, necesitamos dejar de pensar que el Estado es este padre bueno que nos da de comer y nos hagamos cargo de nuestra propia individualidad, nos hagamos cargo de nuestra responsabilidad y luchemos para tener una sociedad libre en todo sentido y también en lo económico. Cuando llegue el Día del Amigo, el 20 de julio, se van a acordar de mí, van a brindar con sus amigos, pero también brinden porque ese es el día de su libertad económica. Y breguen para que ese día sea esté cada vez más adelantado. Lo llevemos a junio, lo llevemos a mayo, lo llevemos a febrero. Si no sale de enero, buenísimo. Y ahí entonces disfrutemos nuestras riquezas. Señores y señoras, argentinos y argentinas, gracias por escuchar, gracias por la paciencia, espero no haberlos aburrido, gracias a Unidos Córdoba por este espacio y no sé, chicos, cómo van a manejar o moderar el tema, si es que hay alguna pregunta. Sí, por supuesto que van a haber preguntas. Vos sabés que algo que me hizo pensar cuando hablabas en el origen del tributo, cuando el Estado se apropia, cuando el Estado hace uso de ese tributo, ¿no? Digamos, cuando ya hay un Estado consolidado, intenta colocarlos en cuestiones en que la individualidad o las personas individualmente no podrían realizarlo, porque no tienen la potestad y el consenso social. Cualquier otro paso adelante en que el Estado avance sobre la utilización de esos recursos en cuestiones que los individuos podrían realizar es una subestimación completa de las capacidades individuales. Y justamente Absolutamente. Ese avance hace que la gente inclusive sienta cada vez que vale menos y que tiene menos capacidad y nos hace creer menos capaces y es terriblemente dañino en la sociedad. Pablo, yo te agradezco un montón la charla, excelente, así que cualquiera que tenga alguna duda, por favor, si se quieren desilenciar y hacer la pregunta, hacer el comentario y demás con el tema de los impuestos, adelante. Bueno, Pablo, Rami, perdón, dale. bueno, gracias. Pablo, yo te quería preguntar, sabiendo que oficialmente, por lo que tengo entendido, el impuesto a las ganancias le corresponde a las provincias y es delegado el cobro a la nación, ¿qué posibilidades hay de que una provincia le quite esa delegación a la nación? Pregunto desde la ignorancia. Bien, Nicolás, gran punto. Nos lleva un montón de respuestas, pero voy a ser breve. Sí, según el reparto de facultades que la Constitución hace en el artículo 75, los impuestos directos, ganancias es un impuesto directo, corresponde a las provincias. Y la nación solo puede hacer uso de ello en caso de que, en casos de emergencia, que la seguridad, defensa, bienestar de todo lo exista. Claro, como todo en Argentina, las emergencias duran décadas y se prorrogan y se prorrogan y se prorrogan. Y a su vez, las crisis, bueno, entonces, desde hace muchísimos años, desde hace prácticamente 32 menos 20, desde hace 88 años, el impuesto a las ganancias lo recauda la nación. Las provincias no podrían retomar esa facultad sin reformar la Constitución, o sin por lo menos en el Congreso Nacional evitar la prórroga continua del impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias se sanciona por tiempo determinado y como impuesto de emergencia.